Hay cosas en este mundo que no deberían existir. Cosas que desafían toda lógica y que rompen las leyes de la naturaleza. Lo que voy a contarte hoy no es una leyenda urbana ni un cuento inventado para asustar niños. Es algo que viví en carne propia, algo que me quitó el sueño para siempre y que me hizo entender que hay entidades en este mundo hambrientas de algo mucho más valioso que nuestra carne o nuestra sangre. Están hambrientas de nuestra esencia, de aquello que nos hace humanos, de nuestra alma misma. Esta es la historia del ladrón de almas del bosque oscuro, y te advierto que después de escucharla, nunca volverás a ver los bosques de la misma manera. Todo comenzó en el otoño del 2020, cuando decidí alejarme de la ciudad por un tiempo. Había pasado meses encerrado, debido a la pandemia, y necesitaba reconectar con la naturaleza. Necesitaba aire puro y silencio. Un amigo me habló de una cabaña en las montañas del norte, en un lugar remoto donde apenas llegaba señal de teléfono. Era perfecta, decía, para desconectarse del mundo y encontrarse a uno mismo. Lo que no me dijo, lo que quizás él mismo no sabía, era que ese bosque tenía una reputación siniestra entre los lugareños, una historia que se remontaba a siglos atrás y que involucraba desapariciones inexplicables y testimonios escalofriantes de personas que afirmaban haber visto algo antinatural entre los árboles. Llegué a la cabaña un viernes por la tarde. El camino había sido largo y sinuoso, serpenteando por carreteras cada vez más estrechas, hasta convertirse en un sendero de tierra que apenas parecía transitable. Los árboles a ambos lados del camino eran antiguos, con troncos retorcidos y ramas que se entrelazaban formando un dosel tan denso que apenas dejaba pasar la luz del sol. Había algo perturbador en ese bosque desde el primer momento, una sensación de estar siendo observado que me erizaba la piel. Los pájaros no cantaban allí, el viento no susurraba entre las hojas como debería hacerlo. Había un silencio antinatural, pesado, como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración. La cabaña era acogedora pero pequeña, con una sola habitación principal que hacía las veces de cocina, comedor y sala de estar, y un dormitorio en el segundo piso al que se accedía por una escalera de madera que crujía con cada paso. Las ventanas eran pequeñas y los cristales estaban empañados por años de abandono. Había una chimenea de piedra en la pared principal y muebles viejos pero funcionales. Lo primero que hice fue encender un fuego, no tanto por el frío, sino porque necesitaba algo de luz y vida en ese lugar que parecía impregnado de una melancolía casi tangible. Mientras las llamas comenzaban a crepitar, noté algo extraño en una de las paredes. Había marcas, como arañazos profundos en la madera, y cuando me acerqué a examinarlos, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. No eran arañazos de animal, eran demasiado regulares, demasiado deliberados, como si alguien o algo hubiera intentado salir desesperadamente de la cabaña. Esa primera noche decidí ignorar las señales de advertencia que mi instinto me enviaba. Me preparé algo de comer, leí un libro junto al fuego y subí a dormir cuando el cansancio comenzó a vencerme. La cama era sorprendentemente cómoda y las sábanas olían a lavanda. Me quedé dormido rápidamente, pero mi descanso no duró mucho. Alrededor de las 3 de la mañana desperté bruscamente, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Había escuchado algo, un sonido que venía del bosque, una especie de lamento que no parecía del todo humano ni del todo animal. Era un gemido prolongado y agudo que se mezclaba con lo que sonaba como palabras susurradas en un idioma que no podía identificar. Me levanté y me acerqué a la ventana del dormitorio. La luna llena bañaba el bosque con una luz plateada y fantasmal, creando sombras alargadas y grotescas entre los árboles. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Entre los árboles, a unos 30 metros de la cabaña, había una figura. Al principio pensé que era una persona, quizás un excursionista perdido,
o un lugareño que deambulaba por el bosque, pero había algo profundamente equivocado en su forma de moverse. Se deslizaba entre los árboles sin caminar realmente, flotando a unos centímetros del suelo. Su cuerpo era anormalmente alto y delgado, con extremidades que parecían demasiado largas para ser humanas. No podía distinguir su rostro desde esa distancia, pero había algo en su presencia que me helaba la sangre. La figura se detuvo y giró su cabeza hacia la cabaña, hacia mi ventana, y juro que a pesar de la distancia y la oscuridad, sentí que sus ojos se clavaban directamente en los míos. Eran ojos vacíos, huecos, como pozos negros que absorbían toda la luz a su alrededor. Me aparté de la ventana de inmediato, con el corazón golpeando contra mis costillas como un tambor enloquecido. Intenté convencerme de que había sido mi imaginación, que el cansancio del viaje y la extrañeza del lugar me habían jugado una mala pasada. Volví a la cama, pero no pude dormir más esa noche. Me quedé acostado, mirando el techo, escuchando los crujidos de la cabaña y esperando ansiosamente la llegada del amanecer. Los sonidos del bosque continuaron toda la noche, esos lamentos inquietantes que parecían acercarse y alejarse, circulando la cabaña como un depredador acechando a su presa. Cuando finalmente salió el sol, me sentí ridículo por mi miedo nocturno. La luz del día tiene una manera de hacer que los terrores nocturnos parezcan absurdos y exagerados. Bajé a preparar café y decidí explorar los alrededores de la cabaña. El bosque durante el día era hermoso de una manera melancólica. Los rayos de sol que lograban atravesar el dosel creaban columnas de luz dorada llenas de motas de polvo. El musgo cubría las rocas y los troncos caídos, y el aroma a tierra, húmeda y pino llenaba el aire. Caminé por un sendero que partía desde la parte trasera de la cabaña, adentrándome en el bosque con la esperanza de que la luz del día disipara la inquietud que había sentido durante la noche. Después de caminar durante unos 20 minutos, llegué a un claro. En el centro había algo que me hizo detenerme en seco. Era un círculo de piedras antiguas, cubiertas de líquenes y medio enterradas en el suelo. En el centro del círculo había lo que parecía ser un altar de piedra y sobre él objetos que me helaron la sangre. Había velas consumidas, fotografías viejas de personas que miraban a la cámara con expresiones serias y lo más perturbador de todo, mechones de cabello humano atados con cordeles podridos. Había también palabras talladas en las piedras, símbolos que no reconocía pero que emanaban una sensación de antigüedad y poder oscuro. Este no era un lugar casual, era un sitio ritual, un lugar donde algo terrible había ocurrido o seguía ocurriendo. Mi primer instinto fue salir corriendo de allí, volver a la cabaña, empacar mis cosas y largarme de ese maldito bosque lo más rápido posible. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad que tantas veces nos mete en problemas, me mantuvo allí. Examiné las fotografías más de cerca y noté algo escalofriante. Todas las personas en las fotos tenían la misma expresión de terror en sus ojos, como si supieran que algo horrible estaba a punto de sucederles. Y lo más perturbador era que sus ojos parecían vacíos, sin brillo, sin vida, como si fueran solo cáscaras huecas de seres humanos. En la parte posterior de una de las fotografías había una fecha escrita con tinta desvaída, 1947, y unas palabras en un idioma que parecía ser latín, pero que no pude traducir completamente. Mientras estaba arrodillado examinando el altar, escuché un crujido detrás de mí. Me giré bruscamente y no vi nada, pero la sensación de estar siendo observado se intensificó de manera dramática. El bosque había vuelto a ese silencio antinatural que había notado cuando llegué. Ni un pájaro, ni un insecto, ni el más mínimo susurro del viento. Era como si todo ser vivo hubiera huido del área, dejándome solo con algo que no pertenecía al mundo natural. Decidí que era momento de irme. Me puse de pie y comencé a caminar de regreso hacia la cabaña, pero con cada paso que daba tenía la sensación creciente de que algo me seguía,
manteniéndose justo fuera de mi visión periférica. El camino de regreso se sintió 3 veces más largo que el de ida. Los árboles parecían haberse cerrado sobre el sendero. Las sombras se habían vuelto más densas y amenazadoras. Varias veces me detuve y miré hacia atrás, convencido de que había visto movimiento entre los árboles, pero cada vez que lo hacía, no había nada allí, solo el bosque inmóvil y silencioso. Cuando finalmente vi la cabaña aparecer entre los árboles, sentí un alivio tan intenso que casi me mareé. Corrí los últimos metros, entré y cerré la puerta con seguro, respirando pesadamente y sintiendo el sudor frío en mi espalda a pesar del aire fresco de la mañana. Pasé el resto del día dentro de la cabaña, intentando convencerme de que debía irme, pero algo me mantenía allí. No era valentía ni determinación, era algo más oscuro, una especie de fascinación mórbida con lo que había descubierto. Decidí que me quedaría una noche más, solo una, y si volvía a experimentar algo extraño, me iría al amanecer sin mirar atrás. Mientras el sol comenzaba a ponerse y las sombras se alargaban sobre el suelo del bosque, preparé la cabaña para la noche. Aseguré todas las ventanas, verifiqué los cerrojos de las puertas, encendí un fuego grande en la chimenea y coloqué linternas en lugares estratégicos por si acaso se iba la luz. La noche cayó como una manta negra sobre el bosque. La oscuridad allí era diferente a la oscuridad de la ciudad. Era absoluta, impenetrable, como si la luz misma fuera tragada por algo hambriento y voraz. Me senté junto al fuego con un libro, pero era incapaz de concentrarme en las palabras. Mis ojos seguían desviándose hacia las ventanas, esperando ver algo mirándome desde la oscuridad. Las horas pasaban con una lentitud tortuosa. El fuego crepitaba, las sombras danzaban en las paredes y cada crujido de la cabaña me hacía saltar. Alrededor de la medianoche, los sonidos comenzaron de nuevo. Esos lamentos inquietantes que venían del bosque, pero esta vez eran más fuertes, más cercanos, como si lo que fuera que los producía se hubiera acercado considerablemente a la cabaña. Me levanté y me acerqué cautelosamente a una de las ventanas, apartando apenas la cortina para mirar hacia afuera. Lo que vi me hizo retroceder tambaleándome. Había no una, sino múltiples figuras en el bosque ahora. Eran similares a la que había visto la noche anterior, altas, delgadas, moviéndose de esa manera antinatural que desafiaba las leyes de la física. Pero esta vez pude verlas con más claridad a la luz de la luna. Sus cuerpos parecían estar hechos de sombra y niebla, constantemente cambiando y ondulando como si no pudieran mantener una forma sólida. Sus rostros, si es que podían llamarse así, eran pesadillas hechas realidad. Tenían cuencas oculares profundas y vacías que brillaban con una luz espectral, bocas que se abrían demasiado, revelando oscuridad infinita en su interior, y extremidades que terminaban en algo que parecían garras o dedos huesudos anormalmente largos. Las figuras se movían en círculos alrededor de la cabaña, cada vez más cerca, y mientras lo hacían, los lamentos se transformaron en algo que sonaba como cánticos. Palabras en ese idioma extraño que había escuchado la noche anterior. Palabras que dolían al escucharlas, que hacían que mi cabeza palpitara y mi visión se volviera borrosa. Sentí una presión en mi pecho, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso, más difícil de respirar. Y entonces, uno de los espectros se detuvo directamente frente a la ventana por la que yo estaba mirando. Estaba a menos de 1 metro de distancia, separado de mí solo por un delgado panel de cristal. Levantó una de sus manos esqueléticas y la colocó sobre el vidrio. El cristal comenzó a empañarse inmediatamente, y donde sus dedos tocaban la superficie, se formaban patrones de escarcha que se extendían como telarañas. Retrocedí hasta que mi espalda chocó contra la pared opuesta. El espectro permaneció allí, mirándome con esos ojos vacíos y hambrientos,
y entonces hizo algo que nunca olvidaré. Comenzó a cambiar. Su forma se volvió más sólida, más definida, y por un horrible momento pensé que iba a atravesar el cristal y entrar en la cabaña. Pero en lugar de eso, su rostro comenzó a transformarse. Vi rostros humanos aparecer y desvanecerse en rápida sucesión. Hombres, mujeres, niños, todos con la misma expresión de horror absoluto, todos con esos ojos vacíos y sin vida que había visto en las fotografías del altar. Eran las almas que esta cosa había robado, prisioneras dentro de su forma espectral, condenadas a una eternidad de tormento. El espectro abrió su boca imposiblemente ancha y de ella emanó un sonido que era al mismo tiempo un susurro y un grito, palabras que de alguna manera pude entender a pesar de no reconocer el idioma. Me estaba llamando, invitándome a salir, prometiéndome cosas que mi mente consciente rechazaba, pero que alguna parte primitiva de mi cerebro encontraba tentadoras. Me prometía el fin del dolor, el fin de la soledad, el fin de todos los miedos y preocupaciones. Todo lo que tenía que hacer era abrir la puerta, dar un paso hacia el bosque y todo terminaría. Me encontraría unido a algo más grande, parte de una consciencia colectiva que había existido durante siglos, alimentándose de las almas de aquellos lo suficientemente desafortunados como para adentrarse en su territorio. Por un momento lo consideré. Había algo seductor en esa promesa de escape, de liberación. Pero entonces mis ojos cayeron sobre una fotografía enmarcada que había en una de las repisas de la cabaña. Era una foto vieja de una familia, probablemente los dueños originales del lugar. Estaban sonriendo, llenos de vida y esperanza. Y esa imagen me recordó lo que estaba en juego. No era solo mi vida, era mi alma, mi esencia, todo lo que me hacía ser quien era. Si cedía a la llamada de esa cosa, me convertiría en otra cara en su horrible colección, otro prisionero condenado a una eternidad de sufrimiento. Encontré la fuerza para gritar, un grito primario de desafío y negación que salió desde lo más profundo de mi ser. El espectro retrocedió como si mi grito lo hubiera golpeado físicamente. Las otras figuras en el bosque se agitaron, sus formas ondulando violentamente. Los cánticos se volvieron más frenéticos, más desesperados. Corrí hacia la chimenea y agarré un tizón encendido. El fuego, recordé haber leído en algún lugar, es purificador, es vida, y estas cosas eran todo lo opuesto a la vida. Me acerqué a la ventana con el tizón en alto y el espectro retrocedió más alejándose del cristal. Pude ver algo que podría haber sido miedo en esos ojos vacíos, o quizás era hambre frustrada. Pasé el resto de la noche alimentando el fuego hasta que ardió con tal intensidad que el calor en la cabaña se volvió casi insoportable. Mantuve todos los tizones encendidos, creando un círculo de luz que mantenía a raya a las sombras. Las figuras permanecieron en el bosque, circulando, esperando, pero no se acercaron más. Sus cánticos continuaron hasta que el primer rayo de luz comenzó a aparecer en el horizonte. Cuando el sol finalmente salió, las figuras se desvanecieron, disolviéndose en la luz del amanecer como pesadillas al despertar. El bosque volvió a la vida. Los pájaros comenzaron a cantar, el viento susurró entre las hojas, y todo volvió a parecer normal, como si la noche de horror que acababa de experimentar hubiera sido solo una alucinación. Pero yo sabía que no lo había sido. Las marcas de escarcha todavía estaban en la ventana donde el espectro había colocado su mano. El aire en la cabaña todavía se sentía pesado, cargado con los residuos de presencias sobrenaturales. Empaqué mis cosas con manos temblorosas, desesperado por salir de ese lugar maldito. Pero antes de irme, sentí que necesitaba volver al altar en el bosque. No puedo explicar por qué. Quizás era una necesidad de entender lo que había enfrentado, de encontrar alguna forma de cerrar este capítulo aterrador de mi vida. El camino de regreso al claro fue extrañamente tranquilo. El bosque parecía estar conteniendo la respiración, esperando. Cuando llegué al círculo de piedras, encontré algo nuevo. En el centro del altar había una fotografía fresca.
una Polaroid que definitivamente no había estado allí el día anterior. Con manos temblorosas la recogí. Era una foto mía, tomada la noche anterior, mirando por la ventana de la cabaña. Mi rostro estaba pálido, mis ojos muy abiertos por el terror. Pero lo más escalofriante era que en el fondo de la foto, apenas visible, había una de esas figuras espectrales y estaba tocando mi hombro con su mano esquelética. No recordaba haber sentido ese toque, pero allí estaba, capturado en la imagen. Di la vuelta a la fotografía con manos temblorosas. En la parte posterior había palabras escritas en una caligrafía antigua y elaborada. Esta vez estaban en español, como si la entidad quisiera asegurarse de que entendiera el mensaje. Decía simplemente: volverás. Todos vuelven. El bosque nunca olvida. Las almas que tocamos nos pertenecen. Es solo cuestión de tiempo. Dejé caer la fotografía como si quemara y salí corriendo del claro, atravesando el bosque sin mirar atrás, con ramas arañándome la cara y raíces amenazando, con hacerme tropezar. No me detuve hasta que llegué a mi coche. Lo encendí y comencé a conducir por ese camino sinuoso, alejándome lo más rápido posible de la cabaña y del bosque maldito. Han pasado años desde esa experiencia, pero las pesadillas nunca me han dejado. Cada noche veo esos rostros cambiantes en el espectro, esas almas atrapadas gritando en silencio. Y lo peor de todo es que siento que esa cosa tenía razón. Hay parte de mí que quedó en ese bosque, parte de mi alma que fue tocada por esa presencia oscura. A veces, en las noches más oscuras, escucho esos cánticos de nuevo, distantes pero inconfundibles, y sé, en lo más profundo de mi ser, que algún día tendré que volver. El bosque me llama, susurrándome promesas oscuras, y cada día es más difícil resistir ese llamado. El ladrón de almas no terminó conmigo aquella noche, solo plantó una semilla, y esa semilla está creciendo, extendiéndose, consumiéndome lentamente desde dentro. Investigué después, por supuesto. Encontré registros de desapariciones en esa área que se remontan a cientos de años. Lugareños que entraron al bosque y nunca regresaron. Excursionistas que se adentraron demasiado en los senderos y desaparecieron sin dejar rastro. Y en cada caso, los pocos que lograron escapar contaban historias similares a la mía, historias de figuras espectrales, de cánticos en la noche, de una presencia hambrienta que acecha entre los árboles. Los ancianos del pueblo más cercano conocen la verdad, pero no hablan de ello abiertamente. Es un secreto oscuro que se transmite en susurros, una advertencia que se da a los forasteros que preguntan sobre ese bosque particular. Pero pocos escuchan, pocos creen. Y así, el ladrón de almas sigue alimentándose, año tras año, siglo tras siglo, coleccionando almas como un avaro colecciona monedas. A veces me pregunto, ¿cuántas almas hay atrapadas en esas formas espectrales? Decenas, cientos, tal vez miles. Todas ellas esperando, sufriendo, deseando una liberación que nunca llegará. Y me pregunto también si hay alguna forma de detenerlo, de liberar a esas pobres almas de su prisión eterna. He leído todo lo que he podido encontrar sobre exorcismos, rituales de purificación, formas de combatir entidades sobrenaturales. Pero todo me lleva a la misma conclusión aterradora. Esta cosa es antigua, mucho más antigua que cualquier religión o sistema de creencias humano. Es una fuerza primordial, algo que existía antes de que hubiera palabras para describirlo, y seguirá existiendo mucho después de que la humanidad haya desaparecido. El verdadero horror no es solo lo que vi esa noche en el bosque. El verdadero horror es saber que está ahí afuera, esperando, siempre hambriento, y que no hay nada que podamos hacer para detenerlo. Solo podemos advertir a otros, contar nuestras historias y esperar que alguien escuche. Pero incluso mientras cuento esta historia, siento que estoy perpetuando su poder. Cada vez que alguien escucha sobre el ladrón de almas, una parte de ellos queda marcada,
La curiosidad es plantada. La semilla de la fascinación mórbida comienza a crecer y antes de que se den cuenta, están investigando, buscando ese bosque, queriendo experimentar por sí mismos lo que yo experimenté. Y el ciclo continúa. Esta es mi advertencia para ti. Si alguna vez te encuentras cerca de un bosque que se siente demasiado silencioso, demasiado oscuro, donde el aire parece más pesado y las sombras más profundas, aléjate. No importa cuán curioso estés, no importa cuánto te tiente la idea de aventura o descubrimiento. Hay cosas en este mundo que no están destinadas a ser encontradas, secretos que es mejor dejar enterrados. El ladrón de almas está esperando, siempre esperando, y una vez que te marca, nunca serás completamente libre. Vivirás el resto de tus días mirando sobre tu hombro, escuchando susurros en la oscuridad, sintiendo esa presión familiar en tu pecho que significa que está cerca. Y algún día, cuando tu resistencia finalmente se quiebre, volverás. Todos volvemos. El bosque nunca olvida y las almas que toca le pertenecen, es solo cuestión de tiempo. Yo lo sé, porque puedo sentirlo incluso ahora, ese tirón invisible, esa llamada que se hace más fuerte cada día, y sé que pronto, muy pronto tendré que responder.